A mis 57 años, una piensa que ya conoce los contornos de su propia vida, como si fuera uno de los paisajes que pinto aquí en Los Cabos. Soy Zoila y creía que mi mundo estaba asentado sobre tierra firme, específicamente sobre la tierra del rancho que mi difunto esposo Roberto me confió con una sola y clara instrucción antes de morir. Este terreno es tuyo, nunca lo vendas. Pero ese rancho, ese pedazo de desierto que debía ser mi refugio y mi legado, se convirtió en el escenario donde entendí que la codicia a veces no respeta sangre ni memorias compartidas. ¿Alguna vez has sentido que observas tu propia tragedia desde lejos, con una calma extraña, como si no fueras tú la que está a punto de recibir el golpe? Eso sentí cuando la realidad me mostró hasta dónde podía llegar la ambición de mi nuera, Tamara, y el silencio cómplice de mi propio hijo, Fernando. Hay herencias que no son bendiciones, sino pruebas de fuego que revelan quién es quién en realidad cuando creen que nadie escucha. Todo comenzó en un día donde el sol parecía querer derretir hasta la verdad más oculta. El sol de Los Cabos no perdona, ni siquiera a los que llevamos el desierto en la sangre. A mis 57 años he aprendido que hay cierto tipo de calor que no solo quema la piel, sino que parece secar el alma misma. Ese era el calor que hacía el día del primer aniversario luctuoso de Roberto, mi esposo. Había decidido manejar hasta el rancho, ese pedazo de tierra árida y terca que él había amado más que a muchas personas y que en su última voluntad había insistido en dejarme a mí y solo a mí. Decía él que el rancho era el único lugar donde el tiempo se detenía, donde uno podía escuchar sus propios pensamientos sin el ruido de la ciudad. Yo iba buscando precisamente eso, un poco de silencio para hablar con su recuerdo. Pero la vida, con su extraña y a veces cruel sentido de la ironía, rara vez nos da lo que buscamos, sino lo que necesitamos ver para entender nuestra realidad. Al entrar por el camino de terracería, el polvo se levantaba como una cortina dorada y densa. Mis ojos de pintora siempre buscan los contrastes, las luces y las sombras. Pero lo que vi al acercarme a la entrada principal no fue un paisaje para un lienzo, sino una bofetada de realidad. Allí estaba, clavado en la tierra seca, un letrero de madera, vulgar y reciente: vendido. Y un poco más allá, medio escondida detrás de los viejos corrales que Roberto había construido con sus propias manos, reconocí la camioneta pick-up de mi hijo, Fernando. No sentí una sorpresa explosiva. Cuando uno ha vivido lo suficiente, empieza a observar la conducta humana con cierta distancia, como quien mira una obra de teatro trágica donde los actores son predecibles en sus bajezas. Sentí más bien una profunda y fría decepción, una confirmación de algo que ya sospechaba en los rincones más oscuros de mi intuición. Frené el coche bajo la escasa sombra de un mezquite, lejos de la casa, y apagué el motor. El silencio del desierto fue reemplazado instantáneamente por el zumbido de las cigarras, un sonido que siempre me ha parecido el pulso de esta tierra. Mientras estaba sentada ahí, con las manos sobre el volante, mi mente viajó hacia atrás, como suele suceder cuando el presente es demasiado desagradable para enfrentarlo de inmediato. Me transporté a una cena apenas un mes atrás. Habíamos estado en mi pequeña casa en la ciudad. Yo había preparado róbalo, el favorito de Fernando. El ambiente estaba cargado, tenso, como el aire antes de una tormenta eléctrica en verano. Tamara, mi nuera, apenas probaba bocado. Ella siempre ha sido una mujer de apetitos urgentes, y cuando algo la inquieta, su impaciencia se vuelve casi palpable.
Zoila, dijo de repente, dejando caer el tenedor con un ruido metálico que cortó el silencio. Tenemos que hablar seriamente del rancho. Levanté la vista de mi plato. Su tono no era de sugerencia, sino de exigencia. Fernando, mi muchacho, hundió la cabeza entre los hombros, concentrado excesivamente en su pescado. ¿Qué pasa con el rancho, Tamara? Pregunté, manteniendo la voz en ese tono neutro que he perfeccionado con los años para evitar conflictos innecesarios. Que se está cayendo a pedazos, eso pasa, es un gasto inútil. Tú no puedes mantenerlo y Fernando y yo no tenemos tiempo. Hay una oferta, una muy buena oferta de unos desarrolladores. Deberíamos venderlo ya, antes de que pierda más valor. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, que defendiera la memoria de su padre, que recordara las tardes que pasaron ahí arreglando cercas. Pero Fernando permaneció mudo, un espectador cobarde en su propia vida. El rancho no se vende, Tamara, respondí con calma. Fue la última voluntad de Roberto. Dijo claramente: este terreno es tuyo, nunca lo vendas. Y yo pienso respetar eso mientras viva. La cara de Tamara se transformó. Sus ojos, usualmente calculadores, destillaron una furia infantil. Es una estupidez aferrarse a la tierra muerta, casi gritó. Roberto ya no está. Nosotros somos los que estamos vivos y necesitamos el dinero. Esa noche, al recoger los platos en silencio después de que se fueron azotando la puerta, supe que la conversación no había terminado. La codicia es como una hierba mala en el desierto. Si le das una gota de agua, se extiende hasta ahogarlo todo. Regresé al presente, al calor sofocante dentro de mi coche. Sabía que no podía quedarme ahí sentada. La observación distante tiene un límite. A veces la vida exige acción. Bajé del auto sin hacer ruido al cerrar la puerta. El sol de mediodía caía a plomo y el aire olía a salvia y tierra caliente. Caminé despacio hacia la casa principal, manteniéndome fuera de la vista, pegada a la pared de adobe que aún conservaba el fresco de la noche anterior. Las ventanas estaban abiertas para dejar correr la poca brisa que había. Al acercarme a la ventana de la cocina, escuché voces. Eran inconfundibles. La voz de Tamara, aguda y acelerada, resonó claramente. Sí, los papeles están casi listos. No se preocupe por eso, licenciado. La propiedad es prácticamente nuestra. Hubo una pausa. Supuse que el comprador estaba hablando. Luego la voz de Tamara de nuevo, esta vez con un tono que me heló la sangre más que cualquier viento invernal. Mire, se lo voy a decir claro. La vieja ni sabe que ya lo vendimos. Ella vive en sus nubes, pintando sus cuadritos. Firma antes de que se muera o se le ocurra revisar algo. Mi esposo se encargará de que ella no sea un problema. Me quedé inmóvil, pegada a la pared rugosa. La vieja, así me llamaba la mujer que dormía con mi hijo. Y mi hijo, supuestamente, se encargaría de que yo no fuera un problema. La traición, cuando viene de la propia sangre, no duele como un golpe agudo. Es más bien como un veneno lento que paraliza el sistema. No sentí el impulso de gritar, ni de entrar pateando la puerta como sucedería en una telenovela. Mi reacción fue interna, una implosión silenciosa. Me retiré con el mismo sigilo con el que había llegado y me senté en una vieja banca de piedra bajo la sombra de un tabachín, un árbol que Roberto y yo plantamos hace 30 años. Desde esa posición, la vida me pareció un teatro absurdo. Reflexioné sobre cómo el duelo no es solo el dolor por la ausencia del que se fue, sino también el doloroso proceso de descubrir quiénes son realmente los que se quedan. Roberto, con su sabiduría de hombre de campo, quizá ya sabía esto. Quizá por eso me dejó el rancho solo a mí. Él conocía la debilidad de Fernando y la ambición desmedida de Tamara.
Miré mis manos, manchadas con un poco de pintura azul de la mañana. Manos que habían creado belleza, ahora enfrentaban la fealdad más básica de la naturaleza humana. La decepción que sentía era tan vasta como el desierto mismo, una tristeza árida y antigua. Desde mi lugar en la sombra vi abrirse la puerta mosquitera de la cocina. Salieron 3 personas, un hombre de traje, sudando profusamente y abanicándose con una carpeta, seguido por Tamara, que gesticulaba con esa energía nerviosa que la caracteriza cuando cree que ha ganado algo. Y al final, como una sombra alargada, salió Fernando. Mi hijo caminaba con los hombros caídos, la mirada fija en el suelo polvoriento. No decía nada, no objetaba, simplemente estaba ahí, siendo un cómplice pasivo, un cobarde neutral. Verlo así me dolió más que las palabras de Tamara. Me dolió ver en lo que se había convertido, un hombre sin brújula, incapaz de honrar a su padre o de proteger a su madre, doblado por la voluntad de una mujer que solo veía el mundo a través del signo de pesos. Al ver a Tamara tan segura de sí misma, despedir al comprador con apretones de manos y sonrisas falsas, mi memoria, siempre traicionera, me llevó a otro momento, un recuerdo lejano de hace unos 6 años, cuando Tamara acababa de casarse con Fernando. Ella había decidido abrir una boutique de ropa importada en el centro. Recuerdo su arrogancia, su certeza de que sabía más de negocios que nadie, aunque nunca había trabajado en su vida. Invirtieron los ahorros de Fernando y en menos de un año el negocio fracasó estrepitosamente. ¿La razón? Tamara había querido crecer demasiado rápido, saltándose trámites, ignorando permisos, creyendo que las reglas no aplicaban para ella. Su soberbia la cegaba ante los detalles. Ese recuerdo, en medio del calor del rancho, fue como un vaso de agua fresca. Me dio una herramienta. Yo conocía a mi antagonista. Sabía que Tamara era impulsiva, que su ambición la hacía descuidada. Si estaba tan desesperada por vender el rancho rápido, antes de que la vieja se muera, era casi seguro que había cometido errores en el proceso. Su prisa era mi ventaja. No tenía caso enfrentarlos ahí. La confrontación emocional no es mi estilo. Yo prefiero la estrategia, el análisis frío de las posibilidades. Esperé a que el comprador se fuera en su coche de lujo, levantando otra nube de polvo. Esperé a que Tamara y Fernando se metieran de nuevo a la casa, probablemente a celebrar su supuesta victoria. Entonces me levanté de la banca de piedra. Mis piernas temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la tensión contenida de ver cómo intentaban despojarme de lo único que me quedaba de mi esposo. Regresé a mi auto, lo encendí y di la vuelta. No miré atrás, manejé directamente hacia la ciudad, dejando el silencio del desierto por el ruido del tráfico. Tenía un destino claro, la oficina del licenciado Morales, el notario que había llevado los asuntos de Roberto durante décadas. Si Tamara quería jugar sucio, yo jugaría con las reglas externas, con la ley, que aunque a veces lenta, es la única barrera civilizada contra la barbarie de la codicia familiar. La oficina del notario era un refugio fresco, con aire acondicionado y olor a papel antiguo y café. El licenciado Morales, un hombre de la edad de Roberto, me recibió con esa cortesía formal y anticuada que ya casi no se ve. Le conté todo, sin omitir el letrero de vendido ni las palabras crueles de mi nuera. Mi tono fue el de un reportaje seco. Los hechos hablaban por sí solos. No necesitaban el adorno de mis lágrimas. El licenciado, visiblemente molesto por la situación, sacó el expediente del rancho. Doña Zoila, esto es inaudito.
El testamento de don Roberto es clarísimo. La propiedad es suya al 100%, en usufructo vitalicio y con dominio pleno. Ellos no tienen ningún derecho a vender nada sin su firma. Sentí un alivio momentáneo, pero la vida, insisto, tiene un guión complicado. Mientras el licenciado revisaba los últimos documentos fiscales del rancho, su ceño se frunció. Ah, caray, murmuró, ajustándose los lentes. ¿Qué pasa, licenciado?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Él me miró con preocupación genuina. Zoila, hay algo aquí que no sabía. Parece que Roberto, en sus últimos meses, cuando estaba más enfermo, hipotecó una parte del rancho para cubrir unos gastos médicos y unas malas inversiones en maquinaria. No me lo dijo. Hay una deuda considerable y los intereses se han acumulado. La sorpresa me golpeó. Tamara, en su villanía, tenía un punto de razón. No sobre vender, pero sí sobre que el rancho estaba en problemas. Mi esposo, en su intento de protegerme, me había ocultado la gravedad de la situación financiera. La ironía era amarga. Mi antagonista conocía una verdad que yo ignoraba. La situación se complicaba exponencialmente. El notario me explicó con paciencia el panorama. Mire, la venta que están intentando hacer es ilegal, es un fraude. Tamara probablemente falsificó un poder o engañó al comprador diciéndole que usted estaba incapacitada. Podemos detener la venta, sí, podemos demandarlos, incluso penalmente. Pero, pregunté, sabiendo que había un pero el comprador ya dio un anticipo fuerte, y ese comprador es conocido por ser agresivo en sus negocios. Si cancelamos la venta, él va a demandar para recuperar su dinero, y con la deuda hipotecaria encima, el banco podría aprovechar para embargar el rancho, antes de que resolvamos el fraude de su nuera. Me quedé en silencio procesando la información. El destino parecía estar jugando un juego perverso. Para salvar el rancho de la codicia de mi nuera, corría el riesgo de perderlo ante el banco. La victoria moral podía convertirse en una derrota práctica. Contemplé el costo de esta guerra. No solo era dinero, era el desgaste de enfrentar a mi propio hijo en los tribunales, de arrastrar el apellido de Roberto por el lodo. El notario me miraba, esperando mi decisión. Podía rendirme, dejar que vendieran, pagar la deuda y quedarme con una fracción del dinero y un corazón roto. O podía pelear una batalla que parecía imposible de ganar. Cerré los ojos un momento y vi el rostro de Roberto, curtido por el sol de ese rancho. Recordé sus manos trabajando la tierra, su voz diciéndome que ese lugar era nuestro refugio. Y luego pensé en mi propia vida, en mis cuadros, en mi capacidad de crear algo de la nada. Abrí los ojos y miré al licenciado Morales. Dígame exactamente cuánto es la deuda total, hasta el último centavo, incluyendo intereses y penalizaciones, dije, con una voz que me sorprendió por su firmeza. Él hizo los cálculos en una calculadora de escritorio. La cifra era alta, muy alta. Una cantidad que una pintora viuda difícilmente tendría en su cuenta bancaria corriente. El licenciado anotó el número en un papel y me lo deslizó por el escritorio. Lo miré sin parpadear. Bien, dije, poniéndome de pie. Necesito que prepare los documentos para cancelar cualquier intento de venta y para certificar que la propiedad está libre de gravamen. Pero Zoila, ¿cómo? La deuda, empezó a decir él confundido. Usted prepare los papeles, licenciado. Yo me encargo de la deuda ahora mismo. Salí de su oficina y me dirigí al banco. Hay cosas que nadie sabía de mí, ni Roberto y mucho menos Tamara. Durante 40 años he pintado y durante los últimos 20 mis cuadros se han vendido bien, muy bien, en galerías de la Ciudad de México y hasta en el extranjero.
Siempre guardé ese dinero en una cuenta separada, mi fondo de libertad, lo llamaba yo, pensando que algún día viajaría por el mundo. Esa tarde, en el banco, vacié mi fondo de libertad. Cada centavo de décadas de trabajo artístico se fue en una transferencia electrónica para limpiar las deudas ocultas de Roberto. No me dolió hacerlo. Fue como darle una última pincelada maestra a la obra más importante de mi vida, mi dignidad y el legado de mi esposo. Regresé al rancho al atardecer. El cielo estaba teñido de naranjas y morados violentos, colores que solo el desierto puede producir. La camioneta de Fernando seguía ahí. Entré a la casa sin tocar. Estaban en la sala, sentados con unas cervezas en la mano, con aire de celebración prematura. Al verme, Tamara dio un respingo y Fernando casi tira su botella. —¡Zoila! —exclamó Tamara, tratando de recuperar su compostura agresiva. —¿Qué haces aquí? Pensamos que estabas en la ciudad. No respondí inmediatamente. Me paré en el centro de la sala, sacudiéndome el polvo del camino. Los miré a los dos, no como una madre o una suegra dolida, sino como quien observa dos insectos atrapados en ámbar. Vine a ver mi rancho, dije, con un tono de voz bajo y sereno, casi filosófico. Ya no es tu rancho, ama, dijo Fernando, con un hilo de voz, sin atreverse a mirarme a los ojos. Ya se vendió, es lo mejor para todos. ¿Ah, sí? Saqué del bolso la carpeta que me había dado el notario y la arrojé sobre la mesa de centro. El sonido de los papeles golpeando la madera fue seco y definitivo. —¿Qué es esto? —preguntó Tamara estirando el cuello. Eso, querida nuera, son dos cosas. Primero, una copia certificada de la escritura que demuestra que soy la única dueña y que cualquier venta que hayan intentado hacer hoy es un fraude y un delito federal que los podría llevar a la cárcel. La cara de Tamara perdió todo color. Fernando se hundió más en el sofá. Y segundo, continué, disfrutando de la pausa, observando cómo el miedo reemplazaba la arrogancia en los ojos de ella. Están los comprobantes de pago del banco. —¿Pago de qué? —balbuceó Tamara. —De las deudas que Roberto tenía, las que usaste como excusa para intentar robarme. Las pagué todas esta tarde. El rancho está libre de hipotecas. El letrero que clavaron allá afuera es una mentira, igual que todo lo que han dicho y hecho hoy. El silencio en la sala era absoluto, pesado. Tamara abrió la boca y la cerró, como un pez fuera del agua. No tenía argumentos. Su plan, basado en mi supuesta ignorancia y debilidad, se había desmoronado. Fernando seguía ahí, un cobarde neutral, incapaz de decir nada ante la evidencia de su propia traición. No grité, no lloré. Simplemente los miré con una distancia inmensa, como si estuviera viéndolos desde el otro lado de un cañón profundo. Quiero que recojan sus cosas y se vayan de mi propiedad, dije finalmente. Mi voz no tembló. Y quiero que ese letrero de vendido desaparezca antes de que salga el sol mañana. Si vuelvo a verlos por aquí sin invitación, el próximo en hablar con ustedes será el fiscal. Me di la vuelta y salí al porche. El aire de la noche empezaba a refrescar. Me senté en la mecedora de Roberto y miré las estrellas aparecer una por una sobre el vasto desierto. Escuché el motor de la camioneta arrancar y alejarse apresuradamente. Me quedé sola en mi rancho, con mi duelo, pero con la certeza de que, al menos por hoy, la dignidad había ganado la partida. Si esta historia te tocó, déjame un comentario con tu ciudad. Y si conoces a alguien pasando por situaciones familiares difíciles por herencias o traiciones, compártelo. A veces uno necesita saber que no está solo en estas batallas que la vida nos presenta. Gracias por escucharme.